¿cómo estás? Muy bien, estamos acá con Roberto, un gusto saludarte, felices Pascuas primero. Bueno, muchas gracias y aquí cuarenteneando nomás. Claro, ¿cómo es tu vida en cuarentena, José, y a qué reflexiones has llegado? Porque para un pensador como vos, obviamente, no escapan esos pensamientos que deben estar fluyendo, ¿no? Y Sí, arremolinándose. están en efecto en un vértigo en este momento. Y bueno, lo que pienso es, se piensa mucho todo esto, se escribe mucho, se dice mucho, y hay algo que se dice y que es una esperanza en un cambio en el devenir de la humanidad toda. Yo no comparto mucho esas esperanzas optimistas. Puede ser que haya algún cambio. Creo que indudablemente la idea del Estado va a salir fortificada y la del mercado va a salir debilitada. Ahora, el concepto de solidaridad humana nunca ha brillado mucho a lo largo de la historia. No es esta la primera peste que afronta la humanidad, y de todas las pestes no salió una humanidad nueva. Vamos a ver qué sale de aquí. En principio creo que el neoliberalismo podemos decir que está prácticamente derrotado por la ineficacia que ha demostrado tener para enfrentar una crisis mundial, globalizada, como ellos tanto insisten. No han podido tolerar ni enfrentar la globalización de una enfermedad. El sistema de la globalización tan pregonado por los artífices de la globalización económica no pudo servir para una globalización humanitaria, curadora, digamos. José Pablo. Sí. ¿Cómo le va? Roberto Funes lo saluda. Robertito. Le consulto, a ver, lo dijo muy claro. Después de las grandes pestes, nadie se hizo más bueno ni más malo. Continuó. El ser humano continuó, el ser humano continuó haciendo lo que hace siempre, ¿no? Pero preguntarle, después de este aislamiento, que está todo el mundo, por supuesto, pensando qué va a ser el día que se abra la puerta y salgamos todos a la calle, de manera, creo, mesurada, ¿qué piensa del argentino? ¿Cuál va a ser la actitud de estas personas que se van a trabajar todos los días y que de repente se ven otra vez en la calle? Bueno, hay muchas personas que ya vemos qué es lo que piensan. Por ejemplo, digamos que el señor más rico de la Argentina haya echado a la calle a 1.400 personas, eso implica que su sensibilidad no va a cambiar, y como él hay muchos otros que tienen una insensibilidad social muy grande. Creo que esos no van a cambiar. Y el argentino común, digamos, promedio. Nosotros, bueno. Sí. Pero también tenemos que pensar cómo van a salir de esto los más desventurados, ¿no? Los asesinados, los humillados, los ofendidos, toda esa gente que siempre estuvo mal y está empeorando su situación. Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a salir? Cada uno está pensando en la suya. Cada uno está pensando en volver a tener lo que tenía, a vivir como vivía, y son pocos los que están pensando si van a cambiar su actitud frente al otro, si van a tener una mayor apertura. Esto es fundamental. El concepto de lo abierto en filosofía es fundamental, porque lo abierto implica el arrojarse hacia el otro en busca de su comprensión y tratando de entregarle yo la mía. Claro. Esa situación ojalá se produzca, y es posible que en una pandemia que nos une a todos, no hay nada más socialista que la pandemia, somos todos iguales para el virus, puede ser que eso se traduzca en un vínculo social más duro, más permanente, más auténtico, más cálido también. Claro, José Pablo, vos estás hablando del individuo, de la actitud que va a adoptar el individuo después de esto, y por otra parte, cuál va a ser, digamos, la adopción también de su conducta a nivel social. Ahora, te pregunto,
Porque yo digo, después de todo esto, ¿no se preguntarán los primeros mandatarios por un tema que tenga que ver con la redistribución de la riqueza, como el Financial Times, por ejemplo, un diario lo menos esperado que puede hablar de eso, y la presencia del Estado? La presencia del Estado es obvia porque no hay quien pueda sostener esto desde el mundo privado, la cantidad de gente que vamos a ver empobrecida y con carencias muy grandes, no solamente acá, sino digo en el mundo entero. Entonces, los primeros mandatarios, ¿vos pensás que no van a cambiar nada? ¿No sería ridículo una guerra, por ejemplo, por una cuestión territorial y demás, o religiosa? Bueno, yo creo que va a haber un cambio en el sentido de una mayor capacidad de comprender al otro, y en la presencia del Estado está siempre latente una más justa distribución de la riqueza. Es decir, uno pide y exige que el Estado intervenga en el mercado justamente para que democratice la riqueza, porque el mercado, librado a su propia dinámica, es tremendamente injusto y se lo devoran los poderosos. Al final quedan 2 o 3 en el mercado y los otros desaparecen o son incorporados a las grandes empresas. Lo dijiste recién, no discrimina, el virus no discrimina ni al que es rico, ni al que es pobre, ni al que viaja, ni al que no viaja. El virus está y está acá entre nosotros, evidentemente. Ahora es el Estado el que tiene que intervenir para solucionar las desigualdades tremendas que el libre mercado impone. El mercado tiene que estar intervenido por el Estado y el Estado tiene que jugar un papel ecualizador en esto, que es la distribución más justa de la riqueza nacional. Por supuesto, cuando terminó el primer peronismo, la clase obrera tenía más de un 52% de participación en la renta nacional. Eso es lo que lo hace permanecer al peronismo como el horizonte utópico de un popularismo, de un populismo posible. Y en este sentido no quiero dejar pasar mencionar la serenidad y la calidez con que habla nuestro presidente. Eso es muy importante, porque ahí hay una conducta a seguir. Es decir, a diferencia de Trump y de Bolsonaro, tenemos aquí a una persona que no ha perdido la calma, que piensa mucho en los otros, que ha dicho que salud y economía no se oponen, porque no va a olvidar la economía, pero en primer término está la salud, porque la salud es la vida de los seres humanos, que es lo más valioso que hay sobre la Tierra. Sí, hoy a la mañana José Pablo, en una entrevista que dio, lo que dijo es que prefería un 10% más de pobres que 100.000 muertos, porque de la muerte no se vuelve. Pero preguntarte eso que te decía de los primeros mandatarios, ¿no? Más allá del nuestro, de alguno en particular. Después de todo esto, ¿seguirá la guerra comercial entre China y Estados Unidos? ¿Seguirá la guerra que hay entre israelíes y palestinos? O sea, ¿seguirá la guerra, digamos, que hay, la guerra civil en Siria? O sea, ¿hay algún otro pensamiento que pueda llegar a pasar por los líderes del mundo que no sea la de la guerra? Cuando en realidad todos estamos ahora unidos porque tenemos un invasor desconocido que es un virus contra el cual estamos luchando. Bueno, es que por lo que hay que luchar es que no sean los líderes del mundo los que solamente decidan el destino de la humanidad. Acá, al decir que el virus no distingue, quiere decir que todos somos iguales y todos tenemos que intervenir en elegir qué destino queremos para el ser humano sobre la Tierra. Hay un gran filósofo que admiro, Walter Benjamin, que decía que el ángel de la historia mira hacia atrás y ve un paisaje de ruinas. Estamos cansados de ver un paisaje de ruinas. Quisiéramos que la historia no construyera, no destruyera ruinas, porque los hombres hacen grandes ciudades y bellas ciudades y se destruyen después en las guerras. Sí. Ahora, no podemos dejarle el destino de la humanidad a los grandes mandatarios. Los pueblos tienen que intervenir decididamente. José Pablo. Querido. Preguntarle por la soledad. La soledad.
La soledad que en estos tiempos, más allá si estás acompañado o no en la vida, que en estas cuarentenas uno la plantea, la soledad, el silencio, estos compañeros que, bueno, nos están acompañando, valga la redundancia, en esta situación tan particular y diferente. ¿Son positivas en cuanto a la cabeza, al pensamiento, para luego de salir de la cuarentena emplearlas en cosas útiles? Bueno, tiene que existir una soledad creativa en estos tiempos. Uno no tiene que sentirse solo porque los agredidos y los que están en peligro somos todos. Así que aunque estemos en nuestras casas, formamos parte de una inmensa comunidad mundial que está siendo atacada por un enemigo que bien se dice es invisible. Ahora, tenemos que disfrutar de nuestra soledad y considerar que es la soledad la que nos está protegiendo de la muerte. Justamente, en estos momentos la soledad sirve para evitar el frío final de la muerte. Entonces, la soledad lleva a la reflexión y la reflexión lleva a considerar nuestro papel, nuestro lugar en el mundo, que es lo fundamental que un ser humano tiene que decidir. Y eso lo decide en soledad para luego seguir decidiéndolo junto a los otros. Claro, cada uno encontrarse consigo mismo, cada uno tendrá que ver qué puede resolver con uno, pero la verdad es que uno convive con uno permanentemente, ¿no? Claro, y hay gente que no sabe quizás estarlo. Bueno, es un aprendizaje, José Pablo, y agradecerte muchísimo por este contacto con vos y por ayudarnos a pensar desde tu punto de vista, bueno, cómo se vive hoy con el coronavirus, ¿no? Tan inesperado. Bueno, gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Gracias.